Capítulo 58. La subyugación de Glast. 7. Nuevas fórmulas de ingeniería mágica adquiridas, mano-garra reforzados, común, herramienta mágica que tiene la habilidad de atraer objetos o enemigos una corta distancia hacia uno al instante, desechable. Tinta mágica Kragel, común, tinta especial necesaria para implementar ciertas magias, desechable. Fotoesfera penetrante, común, una herramienta mágica que brilla actuando como iluminación durante un cierto periodo de tiempo, desechable. Fuego infernal de Ounie, poco común, una herramienta de instalación de trampas atribuida al fuego, no disponible para uso en interiores y otros terrenos específicos. Bendición escarchada de telas, poco común, aumenta exponencialmente temporalmente la defensa de tipo físico. Cuidado con los efectos secundarios que llevan al agotamiento. Bastón de madera de 1000 años golpeado por un rayo, muy poco común, aumenta exponencialmente el nivel de resonancia de espíritus de todos los atributos. La eficiencia del poder mágico de tipo espíritu aumenta exponencialmente. Ojo de Glock, legendario, aumento temporal en la competencia de todas las habilidades relacionadas con la resonancia. Eficiencia terrible con magia de tipo maldición. La magia defensiva se vuelve indisponible. Se vuelve inmune a todas las magias de tipo elemental. Reloj de arena de Deleim, legendario, devuelve el estado físico a unos segundos antes, eliminando todo daño y lesiones. Desechable. Por naturaleza, la competencia en ingeniería mágica era muy difícil de entrenar. Aunque, si eras capaz de producir incluso un artículo de grado poco común, tu competencia podría dispararse. Desde los grados más altos en adelante, cada artículo era una herramienta útil hasta el final. Antes de completar la historia del espadachín fracasado de Sylvanie, si eras capaz de producir un par de artículos de ingeniería mágica de grado legendario, eso significaba que habías entrenado con bastante diligencia. Como tal, conseguir un artículo de ingeniería mágica de grado legendario era extremadamente importante, debido a que obtener cada material necesario era extremadamente difícil, y el hecho de que requería una cantidad masiva de mano de obra. Otros que lo habían intentado antes habían renunciado a invertir más en su habilidad de ingeniería mágica. Con esto, es un botín bastante exitoso el que he conseguido. Mientras sostenía a Lucy, embutí tantos pergaminos varios como pude y corrí hacia la salida del laboratorio. Una vez pasada la biblioteca del alma, todo lo demás sería fácil. Los enemigos que guardaban el camino hacia la salida de las vías fluvial subterráneas usualmente no eran más que monstruos de nivel fácil, y como ni siquiera era un sujeto de su investigación, incluso después de escapar los investigadores no intentarían perseguirme y atraparme. De cualquier manera, me había entrenado lo suficiente hasta el punto de que mi vitalidad podría derrotar a los pocos que se interpusieran en mi camino. Con Lucy en mi espalda, corrí más allá de todos los monstruos, alejando a todos los otros enemigos que bloqueaban mi camino con magia elemental. ¡Bobum! Corrí por el pasillo de mármol y a través de las innumerables uniones, dirigiéndome directamente hacia la salida sin ninguna vacilación. ¡Ya! Había murciélagos vampiro colgando en lo alto, hasta el punto de que no podías verlos en los extremos del techo. Extendieron sus alas mientras volaban directamente hacia abajo. Mirándome, gritaron de alegría como si hubieran encontrado su nueva presa. Volaron hacia mí implacablemente, tratando de hundir sus dientes en mi piel para beber mi sangre. ¡F.O.S! No hace falta decir que quemé hasta el suelo a cada uno de ellos. Los experimentos de aspecto grotesco, los gremlins escapados y otros monstruos similares no eran rival para mí, comparado con el inicio del primer semestre, donde ni siquiera podía manejar adecuadamente la magia de principiante. Cerca del final del segundo semestre todos esos monstruos de bajo rango no eran rival para mí. Al mantener mi estilo de vida completamente ridículo, pude entrenarme hasta ese punto. La competencia en magia elemental ha aumentado. La competencia en percepción de poder mágico ha aumentado. Debería decir que la experiencia era el verdadero sabor cuando se trata de cazar. Paquetes de experiencia, únicos de los monstruos, seguían saliendo a Raudelis. Lo siento, Taylor. Solo tomaré un poco. Aún así, mientras hacía todo lo posible por evitar lidiar con cualquier otro monstruo, casi había llegado a la salida. Mientras corría frenéticamente, una enorme puerta de hierro apareció a la vista. Mirándola desde dentro, era una puerta de hierro magníficamente grande, pero desde el exterior, solo se vería como un muro de piedra regular. Eso era porque lo habrían ocultado usando magia de camuflaje. Abrir la puerta y salir afuera conduciría a las vías fluvial subterráneas. Por supuesto, no podía simplemente abrirla. La puerta solo se podía abrir usando la magia de descifrado compartida solo por aquellos que conocían la existencia del laboratorio. Si no podías descifrarla, entonces tendrías que destruirla toda. Taylor podría abrirse paso a través de toda la puerta usando su habilidad de espadachín para cortarla, pero yo no tenía el talento para hacer tal cosa. Originalmente, iba a esconderme en el área y esperar hasta que Taylor entrara, luego escabullirme por la salida abierta. Sin embargo, no pensé que pudiera permitirme hacer eso en ese momento, pero no importaba, porque ahora tenía la llave maestra. Pellizqué y tiré de la mejilla de Lucy, la chica que dormía plácidamente y respiraba suavemente sobre mi espalda. Sus mejillas blandas comenzaron a caer mientras Lucy se despertaba. Se está preparando para luchar.
Una enorme cantidad de maná comenzó a fluir y extenderse a través de las vías fluviales. Lord Teyekechen se dio cuenta de que Janika debía haberse metido en algún tipo de incidente. Se preguntó si tal vez se había encontrado con un golem mágico que merodeaba en las vías fluviales subterráneas, pero no necesitaría reunir tanto poder mágico para atacar contra un mero golem de bajo rango. La propia Lord Teye también se había topado con algunos de los golems mágicos mientras caminaba por las vías fluviales subterráneas. Aunque son enemigos complicados, contra los cuales el poder mágico directo no funcionaría efectivamente, todavía no eran extremadamente difíciles de combatir por ningún medio. Usando magia para al menos derribar su muro interior, luego cambiando a usar fuerza física externa contra ellos, podría ganar fácilmente. Lord Teyekechen una vez incluso se enfrentó a una Janika completamente potenciada durante la práctica de combate conjunta. No importaba cuántos miembros de último año la atacaran, solo había unos pocos que realmente podrían derrotarla. Eso era porque Janika tenía un poder de lucha que excedía incluso al de algunos miembros de la academia, y si solo estaba contra los de primer año, ni siquiera valía la pena discutirlo. Sin embargo, por alguna razón el tiempo parecía haberse estancado para ella. No sabía qué estaba pasando, pero si algo salía mal con ella y obstaculizaba su búsqueda de Ed, entonces era una oportunidad para Lord Teye. De hecho, Lord Teye había encontrado una pista mientras caminaba hacia el laboratorio secreto. En algún lugar por aquí están usando magia de ocultamiento. En términos de su resonancia de poder mágico, incluso el profesor Glast había reconocido su talento, asignándola a la clase A. Dentro de un radio de unos pocos metros, no importaba cuán pequeña fuera su respuesta al poder mágico, nunca lo pasaría por alto. Janika, quien se especializaba en sentidos de magia de tipo espíritu, estaba destinada a ser un poco peor en ese campo. En algún lugar cercano probablemente había una entrada a una instalación aún más secreta y oculta. De lo contrario, la estructura serpenteante no tendría sentido. No importa cuán duro intentaras encontrar tu camino, la estructura del lugar siempre te haría terminar justo donde estabas antes. En primer lugar, ni siquiera era posible que tal estructura funcionara adecuadamente como una vía fluvial. La llamaban una vía fluvial subterránea, pero claramente solo intentaba imitar una. En cambio, definitivamente tenía un propósito diferente como instalación. Bien. No debería bajar la guardia en esta situación. De repente, Lord Teye se miró a sí misma en el reflejo del agua. Su cabello estaba peinado cuidadosamente para que se viera tan brillante como fuera posible. Su color de cabello castaño rojizo era agradable a la vista, enfatizaba la belleza de su tono de piel pálido. La jorquil en forma de rosa azul y la semitúnica, que tenía bordes dorados por todos lados, se habían añadido para hacerla destacar un poco más. Realmente era una chica que se vestía como si fuera a salir en una cita. En una nota positiva, era una chica que se había enamorado. Sin embargo, era un poco inapropiado verla haciendo algo así en un lugar como ese. Lord Teye suspiró profundamente mientras se quitaba la jorquile, desatando su cabello. Tomó una cuerda del bolsillo de su uniforme escolar y ató su cabello hacia un lado como de costumbre. Por si su cabello se desordenaba, una vez más se puso la capucha de la túnica que no había estado usando y se quitó todos sus ornamentos expresivos, metiéndolos en su bolsillo. Apareció un poco agradablemente simple, pero era como si hubiera vuelto a su apariencia regular. Lord Teye sintió con la cabeza mientras se pellizcaba. Quería verse bien, pero esta todavía era una situación de crisis clara como el agua. Aunque no quería perder contra su rival, no podía arriesgar la vida de quien amaba por ello. Había estado sopesando los valores de todos los demás toda su vida, pero estaba segura de que definitivamente había cosas que nunca debería tener que sopesar. En cuanto a lo que podría ser, nunca debería dudar del valor de la vida de esa persona. Después de pensar hasta ese punto, Lord Teye empezó a preocuparse realmente por Ed. Ed Rottweiler era una persona misteriosa que sentía que de alguna manera superaría cualquier crisis que se le presentara. Incluso la sensación real de que fuera una crisis se había de alguna manera disminuido debido a la imagen pesada y confiable de Ed. Sin embargo, no podía simplemente depender únicamente de ese sentimiento y olvidarse de la severidad de la situación. El profesor Glast era una persona extremadamente meticulosa. Si te secuestraba a alguien así, incluso Ed no estaría en una gran situación. Estaba segura de que estaba atrapado en algún lugar, en algún tipo de problema, pánico, confusión, dificultad, crisis. Incluso si era una persona capaz de construir un muro para distanciarse de tales palabras, dada la profundidad de la situación había una alta probabilidad de que todavía quisiera ayuda. Independientemente de hacer que Ed le debiera un favor, esta era una situación donde, si realmente se preocupaba por Ed, tenía que tenderle una mano amiga. Habiendo vivido la vida de una comerciante que siempre había reemplazado las relaciones humanas con deuda, había olvidado ese hecho completamente obvio. De repente, Lord Teye había vuelto consciente. Ahora era ella quien quería ayudar a alguien más, puramente con buenas intenciones. Había vivido toda su vida en un camino de comercio, donde solo podía juzgar los valores de otra persona por medio de monedas de oro. Sentía como si ahora estuviera viendo una nueva luz. Al final, su corazón comenzó a llenarse con la perspectiva de una nueva relación que no podía usar el dinero para obtener. Ok, Lord Teye había decidido. Ed.
está en una situación de crisis ahora mismo, una donde necesita ayuda. Ahora mismo, Ed está. ¡Boom! En ese momento, cerca de 5 pasos detrás de ella, una pared explotó, reventando. Estaba pesadamente recubierta con magia de ocultamiento y sellado intermedia. Era un tipo de seguridad acorazada, pero frente a la magia de explosión avanzada era solo un pedazo de papel. ¡Boom! ¡Boom! ¡Cra! Esa placa de hierro, que era lo suficientemente sólida como para repeler cualquier ataque, ahora estaba al rojo vivo y fluía por las vías fluviales con vapor saliendo de ella. Era una magia avanzada que incluso el personal docente tendría que concentrarse completamente solo para canalizar, pero todavía tendría problemas para lanzarla adecuadamente. Siendo cargada en la espalda de Ed, balanceando una mano en el aire, una chica lanzó esa magia y reveló los secretos del laboratorio secreto al mundo sin piedad. Ed Roth Taylor surgió del humo. Lorteley estaba asustada fuera de sí, hasta el punto de que olvidó cómo respirar por un momento. Ese superior Ed. Oh, Lorteley, estabas aquí. Había unos cuantos rasguños en su rostro relajado, pero en general, se veía completamente bien. El primer sentimiento que surgió dentro de ella fue alivio. El hecho de que Ed, que había sido secuestrado, estuviera vivo y bien era un gran consuelo para ella. Y las emociones que vinieron y fluyeron fueron, desconcierto, la llamada perplejidad. Eso, superior, Ed. ¿Qué? Me secuestraron. Es eso. Pero, Ed movió sus brazos para reposicionar a Lucy, que estaba en su espalda. Entre sus brazos, hasta sus bolsillos internos, los había llenado completamente con todo tipo de pergaminos de fórmulas. Es genial que te encontrara aquí, Lorteley. Toma algo de esto de mí. Es difícil para mí cargarlo todo yo solo. Kuke. Ed se acercó a Lorteley con paso firme mientras vertía todo tipo de pergamino frente a Lorteley. ¿Qué es todo esto? Son todas fórmulas de producción avanzadas. Lorteley tenía ojos que podían convertir cualquier tipo de objeto en valor monetario. Todas las fórmulas de producción que Ed le había entregado, como si no fueran nada, eran artículos que no se obtenían fácilmente. Incluso había una fórmula de artículo de ingeniería mágica de grado legendario mezclada con ellas. Quería preguntar dónde diablos había conseguido todo eso. No, antes de eso, quería preguntar, ¿por qué estaba completamente bien? Superior Ed, ¿no estabas metido en una crisis mayor? Sí, así es. Pero todo funcionó de alguna manera. Solo entonces sus ojos se volvieron hacia Lucy, que estaba en la espalda de Ed, Lucy Maeril, la estudiante de primer año más ridículamente fuerte que había tomado la iniciativa. No importa cuán talentoso fuera un mago, frente a Lucy no eran más que un niño. En primer lugar, no era una competencia que ella pudiera ganar. En ese momento, la intuición de Lorteley comenzó a sonar su alarma. Su corazón, que siempre estaba calmado y sereno frente a una crisis, de repente le recordó la existencia de una nueva rival, Lucy, que cabalgaba en la espalda de Ed durmiendo pacíficamente, como si no tuviera ningún cuidado en el mundo. No importa cómo lo mirara, Lucy no tiene ningún sentimiento romántico hacia Ed Roth Taylor. En primer lugar, no era alguien a quien pudiera considerar una rival en el amor. Sin embargo, no era tan simple. Lucy siempre estaba rondando alrededor de Ed, hasta un punto extraño. También era la que había corrido hacia Ed más rápido que nadie para salvarlo cuando fue arrinconado. Lucy, la que por alguna razón evitaba el tacto de otras personas, dormía profundamente en la espalda de Ed, incluso estaba babeando. No tenía idea cuál era el nivel de cercanía tenía Lucy con Ed. Actualmente, podría ser solo el nivel de una colega con la que se sentía más cómoda, pero si las cosas comenzaban a desarrollarse en otra dirección, esa sensación de distancia entre ellos comenzaría a unirse a una velocidad increíblemente rápida. Eso era peligroso. Eso era realmente peligroso. Es una bomba de tiempo. Si no corto las semillas del problema de antemano, seguramente terminaré arrepintiéndome. Y, la promesa. La extremadamente tímida y pasiva Janica Foylover era una cobarde que no podía transmitir los sentimientos en su corazón. Por otro lado, como era la propia Lorteley, no importaba lo que cualquiera dijera, la propia Lorteley era definitivamente la más agresiva cuando se trataba de hacer progresos. Primero, lo había agarrado por el cuello, robándole un beso incluso confesando su amor y haciendo todo tipo de cosas por él sin tratar de ocultar sus malos deseos. ¿Quién no sabe sentirse avergonzado? La primera vez que le robó un beso en el campamento, de camino a casa no dejaba de perder el aliento y casi termina incendiando todo el bosque. En un día que está destinada a encontrarse con Ed, se despertaba temprano en la mañana con prisa, asegurándose de poder vestirse bien. Estaba jugando a hacérsela difícil con una apariencia de zorra, rascando el corazón de su oponente, pero, sobre todo, terminó siendo su propio corazón el que estaba siendo rascado porque estaba avergonzada. Bueno, en ese punto, no tendría sentido que él se dejara influir. Al menos, debía haber sido al menos consciente de ello. Al menos frente a ella, no debería evitar hacer contacto cercano con otras chicas o mostrar una apariencia tan amistosa con ellas. Lorteley había fortalecido su corazón. En ese punto, tenía que volverse más fuerte. A la velocidad que iban las cosas, en cualquier momento terminaría convertida en un verdadero títere. Aparentemente, el cuerpo de Ed no tenía heridas, y el problema mayor parecía estar resuelto. Lorteley era una comerciante. Los básicos de los negocios eran dar y tomar. Si no presionaba fuerte allí, y no era capaz de tomar la iniciativa y ganarse a Ed,
realmente se arrepentiría enormemente. Entonces, Superior Ed, sostén algunos de esos pergaminos de fórmulas por mí. Por casualidad, si hay algún material en la tienda, sería genial si pudieras revisarlo y prepararlo para mí. La próxima vez que pase por la compañía comercial él te los recogeré. Además, házmelo saber si hay algo que quieras comprar. Aparte de los pergaminos de grado legendario, estoy bien vendiendo cualquiera de los otros. Como ya me has ayudado tanto, está bien si quieres comprarlo un poco más barato. ¿Qué? ¿De verdad? Pero esto es, por favor, ¿a quién más puedo confiar además de ti? ¿A quién? Lord Telle levantó rápidamente la cabeza. Es así. En primer lugar, ni siquiera hay mucha gente que conozca. Además, debes saber que no son muy confiables. Eres la única inteligente que conozco, así que solo tiene sentido que hiciera esto. Eres la única en quien puedo confiar, la única. Tú no es una línea que tenga un gran significado, pero aún así resonó en el corazón de Lord Telle. De verdad. Hay incluso una razón para que mienta. Lord Telle resopló. No importa cómo lo miraras, eso estaba cruzando la línea. Hasta ahora, ¿cuánto había hecho él por ella después de que ella le había entregado su corazón? Pero ahora ya estaba pidiendo ese tipo de solicitud, que era completamente ridícula y exagerada. Había un límite de cuánto podías tratar a una persona como un idiota. Habiendo crecido en un mundo extremadamente frío y despiadado que giraba alrededor de los negocios, se había convertido en una persona que no estaba acostumbrada a la emoción que provenía del amor, pero al menos todavía podía distinguir entre asuntos públicos y privados. Por eso era una comerciante profesional. Lord Telle miró directamente a Ed, conteniendo la respiración y enderezando la columna. Luego, hablándole con confianza, en el tono más sereno que posiblemente pudiera manejar. Superior Ed, creo que estás cruzando la línea. ¿Necesitas un recibo también? Era una idiota. Tengo un reporte. Era alrededor de la hora en que Lord Telle suspiraba con una cara en blanco, como si acabara de soltar mucho equipaje. Mientras ella y Ed hablaban sobre los pergaminos de pergamino, un hombre había saltado repentinamente desde un lado de las vías fluviales. Un hombre sin absolutamente habilidades de combate había venido corriendo directamente a través de las peligrosas vías fluviales subterráneas. Al verlo correr a través del agua, haciendo esos salpicones, parecía que era muy urgente. Estaba brillante, pero no había nada como una fuente de luz en las vías fluviales subterráneas. Mirando la fuente de la luz, había todo tipo de espíritus elementales en todo tipo de formas: fuego, agua, viento, tierra, hierba, hielo, águila, conejo, león, lobo, gorrión, lagarto. Había tantos tipos diferentes de elementos y animales que era imposible listarlos todos uno por uno. Sin embargo, podías definirlos como una sola colonia. Eran el ejército de espíritus de Janika Foilover, un ejército de una sola persona. El número de espíritus que se habían formado solo a partir del nivel de sensibilidad espiritual de Janika Foilover. No podías contarlos todos incluso si usaras los dedos, pasando por cada mano múltiples veces. Un espíritu de alto rango, 4 espíritus de rango medio, cientos de espíritus de bajo rango. Entre todos esos espíritus, había una chica que se arreglaba la falda mientras sostenía su bastón de roble. Estaba de pie como si nada estuviera pasando, su cuello flameando hacia arriba, aunque claramente estaba siendo protegida por numerosos espíritus. Probablemente era imposible siquiera acercarse a ella. En ese punto, no era una oponente que Taylor pudiera vencer. Se dio cuenta de ese hecho una y otra vez. Eventualmente, no tuvo más remedio que admitirlo. Si no hubiera una razón para luchar, entonces Taylor habría admitido su derrota y se habría retirado por su cuenta. Sin embargo, hay una razón para luchar. Tenía que salvar a Ayla, y para salvar a Ayla, su única y única compañera de vida, estaría dispuesto a arriesgar su vida cientos de veces. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el ambiente? Jix miró hacia adelante y hacia atrás entre Janika y el grupo de Taylor con una expresión perpleja. Taylor y Albaire ya estaban impregnados de miedo hacia Janika Foilover. En el momento en que Albaire había visto su rostro, ya se estaba preparando para el combate. Dorothy, que se había desmayado, y los golems mágicos que habían sido destruidos. Incluso estaba la profesora adjunta Claire, que había caído inconsciente. Dadas todo tipo de evidencias circunstanciales, parecía claro que Janika estaba haciendo algo destructivo, aquí en un ambiente cerrado, sin testigos. Pensando que tal vez era una decisión razonable tratarla con hostilidad, Jix y Edela sintieron con la cabeza. Janika tenía una imagen más fuerte de ser una chica inocente, amada por todos en la academia. Era obvio que no entenderían por qué Taylor y Albaire temblarían de miedo. ¿Qué pasa, Taylor? Cálmate. En primer lugar, no era una oponente a la que pudieran derrotar si luchaban. No podían dejarse engañar por su cuerpo pequeño, apariencia linda y personalidad amable. Jix, que había luchado junto a Janika durante la ocupación de la residencia Aurelius, sabía bien cuánto alivio era tenerla como aliada. Ahora que todos los miembros de primer año corrían hacia ella juntos, no había garantía de que pudieran derrotar a Janika. No era una buena idea perder innecesariamente algo de su poder. Si podías resolver una situación con palabras, era la mejor acción a tomar. En primer lugar, la razón por la que Janika Foilover había manifestado todos esos espíritus y estaba tomando esa postura era probablemente en respuesta a que el grupo de Taylor inicialmente fuera hostil. Había una alta posibilidad de que Janika no tuviera intención de luchar en absoluto. Justo en ese momento,
Jix, que había pensado que era correcto mediar entre los dos, trató de alzar la voz. De repente, dejen de discutir. Una voz familiar provenía del pasillo del lado oeste de las vías fluviales. El grupo de Taylor y Hanika miraron todos en esa dirección. Un chico de cabello rubio, que cargaba a una pequeña maga en su espalda, apareció a través la oscuridad del pasillo. Su ropa estaba un poco gastada, y había bastantes rasguños en su cuerpo. Ed Rod Taylor. El nombre del chico fue llamado 2 veces. Hanika llamó su nombre con una expresión en su rostro como si la flor estuviera en plena floración. En cuanto a Taylor, lo llamó en una voz baja y resonante. Albaire miró hacia Ed con una mirada bastante fría antes de comprender rápidamente la situación. La persona que había aparecido detrás de él era una de las 3 estudiantes de primer año de la clase A y el verdadero poder detrás de la compañía comercial Elte, Lord Teyekechen. Y la chica en su espalda era una Genji maga extremadamente rara a la que nadie más podía siquiera alcanzar, Lucy Maeril. Ed, ¿estás bien? No estás herido, ¿verdad? Ed asintió con la cabeza hacia Hanika, que saltaba alrededor gritando su nombre, para decirle que estaba bien y agradecerle por su preocupación. Ed, que caminó directamente al medio del salón, se paró junto a Hanika y miró directamente al grupo de Taylor. Taylor, Jix, Albaire, Clevius, Edel. En la guerra de las estrellas entre los estudiantes de primer año, cada uno de los miembros del equipo de Taylor era reconocido como un as. Pero Taylor todavía no tenía más remedio que tragar saliva. Estaba empezando a apretar su espada incluso más fuerte. Mirando al grupo de personas que estaban de pie alrededor de Ed, estaba tan nervioso que apenas podía respirar. Ed, Hanika, Lord T.J. y Lucy. No importa cuán poderoso podría ser el grupo de Taylor, había demasiada diferencia en poder entre los dos grupos. Si por casualidad eran hostiles, si realmente es una situación donde tenían que entrar en combate, entonces realmente tenían que ir y cargar contra esa ridícula pared. Taylor. Albaire llamó el nombre de Taylor en voz baja. El significado implícito era el siguiente: necesitamos retirarnos. Albaire ya estaba totalmente harta del estilo de lucha de Ed. Ed luchaba más como un estratega que como un propio mago. Ya tenía un récord de bloquear a 3 de ellos a pesar de su amplia brecha de especificaciones comparada con él. Eso fue cuando apenas podía manejar magia de principiante y solo un poco de tiro con arco. Ahora que tenía otros 3 colegas ayudándolo a ese nivel de poder, incluso si tenían tiempo de llegar primero y controlar el campo de batalla, aún así, su oportunidad de ganar siempre sería 0. Nunca podrían ganar. No importa cuán preciosa fuera Aila para él, no era una idea inteligente atacar a un enemigo contra el que no tenían oportunidad de ganar. Si Ed terminaba diciendo que iba a bloquear su camino, entonces nunca podría abrirse paso. Taylor. Fue Ed quien rompió el tenso silencio primero. Llamando el nombre de Taylor en voz baja, Ed estaba aliviado por dentro. Apenas llegó a tiempo. Iba de vuelta desde la parte más lejana del laboratorio secreto, y ahora había llegado al punto de cruce con Taylor, que se movía hacia adelante a través de él. A partir de ahora, era un relevo de posta. Desafortunadamente, Ed todavía tenía trabajo que hacer. La ocupación de la residencia Opelius y la batalla por el sello del sabio. A medida que la historia anterior progresaba, había una variable que aún no había sido completamente tratada. Ahora tenía que eliminarlo completamente del escenario, hasta el punto de que ya no pudiera intervenir y estorbar. No había necesidad de medir en absoluto cómo tratarlos, ya que eran simplemente una existencia que necesitaba ser eliminada. Aila te está esperando. En una voz tranquila, Ed habló. Era hora de terminar la reunión en el punto de cruce, ya que ambas partes tenían que ir y hacer lo que necesitaban hacer. El que necesitaba capturar a Glass, Taylor. El que necesitaba capturar a Elte, Ed.